Saludos, les damos una cordial bienvenida a nuestro primer episodio donde estaremos tratando temas sobre alimentación en general. Hoy vamos a hablar de la hormona insulina y estamos con el licenciado en nutrición Joan Márquez. Además de ser licenciado en nutrición, tiene más de 15 años de experiencia siendo entrenador personal. Cuéntanos, Joan, ¿qué tal todo? Buenas tardes, bendiciones, líder. Espero estés muy bien el día de hoy. Gracias. Bueno, como bien has dicho, me desempeño ya en el área de nutrición a nivel general. Actualmente estoy trabajando muy enfocado en la parte deportiva. Esto porque anteriormente simplemente trabajaba la parte de entrenamiento como tal, ¿verdad? Y la parte de nutrición ya lo que hacía era que la refería. Ya hace unos años estoy trabajando de manera compuesta lo que es la nutrición y el entrenamiento. Entonces, en ese tenor, lo que hacemos es que ayudamos a las personas a alimentarse de manera correcta, a poder sacarle el 100% a su cuerpo con el ejercicio y que de esto haga un estilo de vida. Ok, eso me parece muy bien. Y líder, yo estuve viendo su currículum y estuve viendo que aparte de usted hacer una carrera en nutrición, también tiene algunos cursos técnicos que adornan su currículum. Hábleme de eso. Bueno, ¿qué te digo? Yo tengo varias capacitaciones que tienen que ver con el tema nutrición y con el tema entrenamiento. Aparte de entrenador personal, yo me desempeño también en entrenamiento funcional, entrenamiento colectivo, acondicionamiento físico para personas de tercera edad. En el ámbito de la nutrición, ya entonces tengo especialidad en la parte deportiva, como te había dicho anteriormente. También soy cineantropometrista en el ISAC nivel 1, entre otras cosas que están por allá. El hombre está muy bien preparado. Sí. Así que vamos a introducir en el tema, ¿qué es la insulina? Bien, líder, antes de hablar de la insulina, tenemos que referir quién se encarga de producir la insulina. Y para esto tenemos que hablar del páncreas. El páncreas es quien se encarga de producir insulina, pero no solamente insulina, sino que produce también glucagón. Aparte de esto, él produce enzimas digestivas como amilasa, lipasa, que envían al duodeno para poder entonces digerir, ¿verdad? El tema de los alimentos. En este tenor podemos relacionar la insulina con el glucagón como hormona y ver cuáles son sus funciones, en qué parte ellos convergen y en cuál no. Ya definiendo esta parte te puedo decir que la insulina es una hormona que se encarga de manera llana, poder decir que se encarga de la glucosa que está en sangre, transportarla a las células del cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función de la insulina? Perfecto. Entonces, la insulina lo que hace realmente es que cuando tu organismo, cuando tú ingieres un alimento, tú estás comiendo y tú comiste carbohidratos. Ese carbohidrato, para digerirse, para entrar de manera simple al organismo, se va a desdoblar en glucosa. Cuando el cuerpo entonces tiene glucosa en sangre, el páncreas sintetiza insulina para que la insulina pueda procesar esa glucosa y, como dije anteriormente, enviarla a la célula del cuerpo para que pueda ser procesada. Gran parte de la población ve la insulina como un medicamento. Entonces, dígame, ¿cuál es la diferencia entre el medicamento insulina que se le inyecta a los diabéticos y la insulina que produce el organismo? No, mira, la insulina no es un medicamento. Lo que sucede es que hay una patología en particular, la diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2, que tienen una particularidad y es que en una de ellas, por no decir en ambas, hay una carencia de insulina. Hay una que el cuerpo no produce nada de insulina y en otra produce mínimo, se hace una resistencia a insulina. Estamos hablando de la diabetes mellitus tipo 1, cuando entonces el cuerpo ya no puede, el páncreas no puede producir su insulina que tiene que mandar para esos procesos biológicos que yo te he mencionado anteriormente. Entonces tenemos que recurrir a una insulina exógena. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros la humanidad pudo elaborar una insulina de manera sintética que prácticamente simula a la insulina que el cuerpo produce. Entonces, es por esto que hay un medicamento como insulina, porque esa insulina ahora hay que suministrarla de manera exógena para que el organismo pueda, esa glucosa que entró por la ingesta que tú tuviste, pueda ser procesada de manera adecuada. De lo contrario, entonces, lamentablemente, el paciente que tiene esta carencia tendría múltiples complicaciones a nivel endocrino. Ok.
Usted sabe que en redes sociales ahora hay demasiada información Sí. y vemos personas que han estudiado, otros que no han estudiado. Y yo he escuchado decir que cuando el cuerpo, o sea, cuando consumimos alimentos que hacen picos de insulina demasiado altos, el cuerpo, eso no le permite al cuerpo quemar grasa. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, efectivamente. Mira qué sucede. Hay dos momentos en particular en la que el organismo va a usar de manera eficiente o no va a necesitar tanto insulina, antes de hablarte de pico de insulina. Inmediatamente cuando tú haces una ingesta de comida, entonces ahí tu organismo, tu páncreas, tiene que sintetizar a mayor proporción la insulina. Sin embargo, si tú después de esa ingesta haces actividad física, el páncreas tiene que usar menos cantidad de insulina para poder procesar esa glucosa que ya entró en tu organismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo actividad física, esas demandas energéticas, lo que le dicen al organismo es que necesitan energía derivada de la glucosa. Entonces vamos a la vía energética glucolítica. ¿Qué sucede? Que cuando hay pico de insulina, mientras hay insulina es porque hay glucosa en el organismo. Y hasta que esa glucosa no está totalmente erradicada del torrente sanguíneo, o sea, que está de entrada a la célula, un dato muy importante es que si tú no haces actividad física, ese exceso que tú tienes por una ingesta elevada o inadecuada se va a almacenar a nivel de glucógeno. Ya la glucosa se almacena como glucógeno y se almacena a nivel hepático y a nivel muscular. A nivel hepático tiene la capacidad de unos 100 gramos. Esto que se almacena a nivel hepático es para que luego pueda ser usada de nuevo como glucosa. Va a ser transportada de nuevo al torrente sanguíneo para ser usada como fuente de energía. Sin embargo, si no es así y no se utiliza como energía, entonces esta se va a acumular como tejido adiposo. Quiere decir que sí, en general hay razones para decir que cuando hay presencia de insulina, entonces no puede haber lipólisis. Tenemos que tener toda esa glucosa ya eliminada, por decirlo de un modo, para que el cuerpo pueda trabajar en otra vía energética. Ok, aclárele al público qué es la lipólisis. Bueno, ahí es cuando entonces estamos usando las grasas que ya tenemos como fuente de energía. Como dije anteriormente, cuando usamos la glucosa que está en sangre, entonces estamos usando una vía glucolítica. Entonces, cuando usamos el tejido adiposo que está allí en el organismo, pasa esto, esta vía energética, una vía oxidativa. O sea, se podría decir que la glucosa es lo que el cuerpo utiliza más fácil o más rápido como energía. Mira qué sucede. En el organismo, a diferencia del encéfalo, que sí no necesita insulina para procesar ojo con esto, no necesita insulina para procesar su glucosa porque es permeable a esta. O sea, cuando tu cerebro si va a usar glucosa no es dependiente de la insulina. Los demás órganos sí. Cuando tú tienes glucosa en tu organismo, entonces esa va a ser la fuente primaria de energía. Es por esto que tú ves que está de moda hoy en día muchas dietas que tratan de excluir los carbohidratos de manera total. Y entiende que es la manera más eficiente para tú poder eliminar o procesar los lípidos. Ok. ¿Y cómo podemos utilizar la insulina a nuestro favor en el condicionamiento físico? Excelente. Son dos cortes. Tenemos que manejar los niveles de insulina por dos cosas. Si yo estoy en sobrepeso y quiero perder esas libras que tengo de más, entonces tengo que tener un control en la ingesta de carbohidratos. Pero para esto tú tienes que buscar un profesional para que pueda hacerte un cuadro dietosintético, pueda calcular tu tasa metabólica basal, luego tu nivel de actividad física, que debe de estar acompañado. El plan nutricional, ojo con esto también para los nutricionistas y los nutriólogos. El plan nutricional que se le elabora a una persona que no tiene una condición patológica en específico, si la tiene, entonces otro profesional del área fitness que pueda manejar la misma debe de ser referido, o sea, tiene que ser de ambas partes. El entrenador que no es nutricionista, que no tiene esta experticia, debería de referir a su paciente con un nutricionista, con un nutriólogo, si tiene alguna patología, un endocrinólogo, pero también el nutricionista, si no tiene la experticia en el área deportiva, el nutriólogo debe de referir en el ámbito de entrenamiento a ese paciente a un entrenador capacitado. Entonces, el tema de trabajar la obesidad es un cuadro que es multidisciplinario. Quiere decir que cuando ya, volviendo a tu pregunta,
que cuando yo tengo insulina en el organismo, yo estoy en un estado anabólico, porque, ojo, la insulina es una hormona anabólica. Entonces, como es anabólica, si la persona está en bajo peso, yo tengo que hacer la ingesta para que la insulina esté presente y por ende esa persona le va a favorecer tanto la hormona de crecimiento como la insulina tienen una incidencia en particular en ese desarrollo muscular. Entonces, si la persona está en bajo peso, yo trato de que los niveles de insulina estén en un nivel adecuado para que esa persona no catabolice, sino que esté en un estado anabólico. Si la persona está en sobrepeso, entonces yo tengo que tratar que los niveles de insulina de esa persona sean mínimos en momentos específicos para que pueda entrar en un proceso de quema de grasa, por decirlo de un modo. No quiere decir esto que todo el tiempo la persona tiene que estar sin glucosa. Podemos hacer un déficit calórico haciendo un manejo adecuado de los 3 macronutrientes, tanto los hidratos de carbono, la proteína y los lípidos, sin temor a que tú no puedas bajar de peso haciendo uso de esta herramienta. Que tú quieras salir de este cuadro y usar simplemente lípidos y proteínas, excelente, pero puedes hacerlo de manera muy práctica y 100% garantizado, científicamente probado, que si tú incluyes carbohidratos en tu dieta de manera, vuelvo y repito, de manera elaborada para ti personalmente en cuanto a tus requerimientos, tanto proteicos como glúcidos y también lipídicos, entonces tú vas a lograr perder peso. Aterrizando esto, para manejar la pérdida de peso no debe de haber presencia de insulina, porque si hay presencia de insulina es porque todavía hay glucosa en el organismo. Voy a realizar un entrenamiento, trato que mis niveles de glucosas en ese momento estén mínimos. Por eso yo tengo que acabar la reserva de glucosa, la de glucógeno, y luego entonces tratar de que los lípidos sean ya preponderantes para el tema energético en ese momento. Yo sé que nuestro público quiere saber qué significa la resistencia a la insulina. Bueno, la resistencia a la insulina es cuando ya tú comes alimento, por decirlo de una manera llana, y el páncreas no responde. O sea, ya no está en una capacidad óptima para producirte esa insulina que necesita para sacar la glucosa del torrente sanguíneo. Y tú puedes hacer resistencia. Ejemplo, se mide los niveles insulínicos en un momento cuando se hace una prueba postprandial y también en ayuno. Los niveles óptimos en ayuno son de 80 a 90 para que tú lo tengas en un nivel adecuado, ¿verdad? Pero postprandial va manejando pico. ¿Qué sucede? Que si tu organismo no es capaz de mantener unos niveles, si tú haces una comida, unos minutos después, se van a manejar niveles de 400, 600, por decir algo, primero 3, 5 minutos, tu páncreas tiene que trabajar a vapor. Pero ¿qué sucede entonces si tú ahora, después que hiciste esto, lo repites, estás haciendo un cuadro de que tu páncreas no entra en un estado de descanso o de reposo, está trabajando siempre a vapor y va a terminar siendo lacerado? O sea, esto quiere decir que a mayor cantidad de veces la gente come alimentos que hacen pico de insulina demasiado alto, afecta más a la salud de manera negativa. Efectivamente. Entonces hay alimentos en específico que hacen pico de insulina. Las harinas, alimentos procesados, los azúcares, y cuando hablo de azúcares no necesariamente tiene que ser con golosinas y demás, incluso aquellos alimentos que tienen un índice glicémico elevado. Luego vamos a hablar acerca del índice glicémico y de la carga glucémica. Tú tienes que tener un nivel de glucemia adecuado, ideal en el organismo. Para tú manejar eso, entra en juego lo que es el glucógeno que yo mencioné anteriormente. Para no alargar el encuentro de este día, lo podemos tratar en otra ocasión, pero tenemos que tener eso en consideración. Esos alimentos procesados van a hacer que los niveles de insulina aumenten. Y si tú lo consumes habitualmente y en demasía, van a tener un descontrol. La obesidad, el sobrepeso y luego la obesidad causan directamente que tú tengas una resistencia a la insulina. Si tú tienes aquí sí podemos hablar del índice de masa corporal como herramienta directa, asumiendo de que no estoy hablando de un atleta porque estoy hablando de sobrepeso. Si una persona tiene un índice de masa corporal por encima de su punto de corte, dígase por encima de 24.9 kilogramos sobre metro cuadrado, hasta llegar a los 29.5, antes de 30, está en sobrepeso. Si maneja un índice de masa corporal de 30 hasta 34.5 kilogramos sobre metro cuadrado, está en obesidad. Ya luego usted puede ver cómo se realiza ese cálculo. Si está en esos niveles y lo mantiene, seguro que va a ser una resistencia a la insulina. Si no se trata con su especialista, es muy posible que usted posteriormente haga un cuadro de diabetes. Ok, ¿y cuáles alimentos mantienen
los niveles de insulina normal? Muy buena pregunta. Estos alimentos de un alto valor biológico, que son alimentos bien sustanciales, y estoy hablando de los carbohidratos complejos, no necesariamente carbohidratos simples, pero tú vas a consumir productos proteicos que es necesario para tú poder suplir la demanda proteica, que consumas de manera equilibrada productos que tengan un alto valor de proteína. Esto va a ayudar a que tu masa muscular pueda ser conservada, que también a mayor cantidad de masa muscular tú tienes, tu metabolismo está más óptimo para eliminar, para consumir caloría en estado basal. Me quiero explicar de una manera más llana. Mientras más masa muscular tú tienes en tu cuerpo, entonces tu metabolismo es capaz de poder procesar mayor caloría. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, cuando tienes más músculo, eres capaz de poder comer más. Entonces, tú tienes que consumir productos derivados de carne. Digo derivado de carne, perdón, no derivado de carne, sino carnes. En este caso, las personas que no son vegetarianas, ¿verdad? Tiene que consumir carne blanca, en el caso de los pescados, tanto que sean blancos como azules, no importa, huevos, y muy importante en el tema de la dieta. En general, en el tema de los carbohidratos, puede consumir, en el caso de nuestro país, hay muchas personas que tratan de no consumir ciertos carbohidratos por temor a que van a aumentar de peso. Ojo, si tú no excedes tu consumo calórico diario, tú puedes consumir carbohidratos que tengan un alto valor, vuelvo y repito, un alto valor biológico, que no sean procesados. ¿Cómo cuáles? Tú puedes consumir batata, tú puedes consumir papa, tú puedes consumir arroz, puedes consumir trigo y demás en esa misma línea. No hay ningún tipo de problema. Sin problema. ¿Y qué pasa con la insulina? Por ejemplo, preparamos carnes y le agregamos ciertos aceites que inflaman, como esos aceites vegetales que vemos en los supermercados que no son buenos. ¿Qué pasa cuando mezclamos una carne con ese tipo de aceite? Ya ese es otro corte entonces, a nivel ya de una alimentación que te pueda inflamar. Es otro tema, ¿verdad? Pero sí, cuando tú tomas un aceite vegetal, que no es lo ideal, ¿verdad? Que tú tomes un aceite vegetal para procesar tus alimentos, puede ser que sea inflamatorio para tu organismo. Lo ideal es que tú uses, por ejemplo, el aceite de coco, un aceite que somete a alta temperatura. La grasa del mismo animal, si tú lo vas a hacer, es lo ideal para tú procesar ese alimento y que no tenga un efecto inflamatorio en tu organismo. Hay alimentos que son inflamatorios. Si tú no estamos saliendo del tema de insulina, pero ya que lo preguntaste, lo voy a resaltar. Si tienes un problema de inflamación, tú puedes probar con, de momento, tratar de las legumbres, cohibirte un poco de las legumbres, de los lácteos y derivados, y también de productos que tengan un alto nivel de ácidos grasos en este tipo de los aceites vegetales que tú lo sometas a temperatura. Cuando tú haces esto, también del alcohol, en ese momento, cuando tú haces esto, tu organismo va a desinflamarse. Ok, perfecto. Y yo sé que este es un tema que la gente está esperando muchísimo porque es algo que está de moda y es con respecto al ayuno intermitente. ¿Qué pasa con la insulina cuando nosotros ayunamos? Bueno, ya sea de manera intermitente o de manera prolongada. Bien, primero de manera intermitente. Cuando lo hacemos de manera intermitente, quiere decir, para la persona que no está relacionada con el tema, es que tú haces una pausa en tu alimentación, y voy a poner números específicos. Tu última comida fue a las 7 de la tarde, ¿verdad? Y tu primera comida es a la 1 o a las 12 del mediodía. Tú puedes manejar un ayuno de 16-8, por decir algo, que es lo más frecuente que las personas manejan, pero también puede hacer un ayuno de 18-6. Esto va a hacer que tú ingieras 2 comidas, pero va también a incidir en que tu lapso de tiempo de la última comida a la primera sea bastante grande. ¿Qué pasa aquí entonces? Que tu cuerpo eliminó toda la glucosa que estaba en tu torrente sanguíneo. Cuando esto pasa, el páncreas se queda tranquilito, no tiene necesidad de producir insulina. Y como no tiene necesidad de trabajar, ¿qué está haciendo? Está descansando prácticamente, ¿verdad? Como está descansando, se puede reparar si tiene algún tipo de daño. Y si no tiene algún tipo de daño, puede seguir funcionando de manera adecuada. Los niveles de insulina se mantienen muy bajos cuando tú haces un ayuno intermitente, porque como no hay glucosa, vuelvo y repito, no es necesario que esta hormona entre en el organismo. Y si no hay presencia de la insulina, como dije anteriormente, si no hay presencia de insulina, obligatoriamente, si es tu objetivo y lo acompaña de un déficit calórico, entonces puede haber un consumo bien adecuado de los lípidos.
Entonces se va a usar como fuente de energía y tú vas a ir eliminando esas libras de más. Se van a ir metabolizando las grasas. Esto es saludable. En el caso de un ayuno prolongado, ahí tenemos que tener cuidado para manejarlo. Hay que manejarlo de una manera específica, porque cuando esto se hace de manera prolongada, entonces el organismo ya deja de usar la glucosa por completo en ese momento y van a entrar los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el cuerpo entra en cetosis. Cuando el cuerpo entra en cetosis, entonces ya lo que se está usando literalmente son las grasas. Ahora, dije anteriormente que en tu organismo es necesario para la conversión o transportar la glucosa a las células del cuerpo, que la insulina tenga que intervenir. En el caso del encéfalo, no. En el caso cerebral, no, porque es impermeable a esta. Cuando hay una ausencia, el cuerpo la produce. Pero ¿qué sucede? Que tú no vas a sostener todo el tiempo este ayuno. Cuando vas a salir este ayuno, tienes que salir de una manera adecuada. Para esto, entonces, tenemos que tratar otro tema en particular, campeón. O sea, se podría decir que hay que romper el ayuno con alimentos que no la disparen mucho, algo así. Efectivamente. Ok, perfecto. Entonces, mi líder, yo creo que hemos llegado al final. Creo que hemos informado a las personas acerca de la insulina. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en los comentarios. Aquí le vamos a dejar en el video todas las redes sociales de nosotros. Y nos vamos a despedir. Mi líder, muchísimas gracias por la participación. Una persona muy preparada usted. Muchas gracias, líder. Dígale algo a los públicos. ¿Cómo lo siguen en las redes sociales? Bien, me pueden seguir JMNES. Bueno, aquí se ve, aquí está mi marca, pueden seguirme allí. Y un dato muy importante es que si tú quieres, estás en sobrepeso, tienes un problema de obesidad y has tratado de muchas formas de poder revertir ese proceso y no has podido, busca ayuda de un profesional, es lo ideal. Tu alimentación debe de ser saludable. Y no quiero decir con esto que tú tengas que cohibirte de un macronutriente en específico. Cuando digo un macronutriente en específico, digo de un grupo alimento en particular. Si tú no puedes contar calorías, si tú tienes que obligatoriamente consumir glucosa, que es el tema que estamos hablando, no tienes que sacrificarte a no hacerlo para perder peso. Simplemente tienes que buscar ayuda de un profesional para que pueda manejar esto de manera adecuada y que encaje en tu dieta para que puedas tener beneficios favorables. Dios te bendiga y espero que esto te haya servido de mucho. Nos vemos en la próxima entrega. Acerca de la insulina, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en los comentarios. Aquí le vamos a dejar en el video todas las redes sociales de nosotros. Y nos vamos a despedir. Mi líder, muchísimas gracias por la participación. Una persona muy preparada usted. Muchas gracias, líder. Dígale algo a los públicos. ¿Cómo lo siguen en las redes sociales? Bien, me pueden seguir JMNES. Bueno, aquí se ve, aquí está mi marca, pueden seguirme allí. Y un dato muy importante es que si tú quieres, estás en sobrepeso, tienes un problema de obesidad y has tratado de muchas formas de poder revertir ese proceso y no has podido, busca ayuda de un profesional, es lo ideal. Tu alimentación debe de ser saludable. Y no quiero decir con esto que tú tengas que cohibirte de un macronutriente en específico. Cuando digo un macronutriente en específico, digo de un grupo alimento en particular. Si tú no puedes contar calorías, si tú tienes que obligatoriamente consumir glucosa, que es el tema que estamos hablando, no tienes que sacrificarte a no hacerlo para perder peso. Simplemente tienes que buscar ayuda de un profesional para que pueda manejar esto de manera adecuada y que encaje en tu dieta para que puedas tener beneficios favorables. Dios te bendiga y espero que esto te haya servido de mucho. Nos vemos en la próxima entrega.